Gracias, muchas gracias Carla Jarada por el pase, gracias por los saludos. Hoy, por supuesto, la noticia del día, si se quiere, es que lo que parecía una anécdota, ayer la incursión de la congresista Patricia Chirinos con la presentación de una moción de vacancia muy grandilocuente, ¿no? Presentada, animando, ¿no?, al resto de congresistas, que parecía, insisto, ser una suerte de anécdota, una suerte de toma de posición. Ha recibido el respaldo ya de tres bancadas: la bancada de la señora Chirinos, Avanza País; la bancada de Fuerza Popular, que en realidad no es ninguna sorpresa, hay que reconocerlo. Keiko Fujimori impulsó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, la vacancia de Martín Vizcarra y ahora la vacancia de Pedro Castillo, y en este caso también la de Renovación Popular. Evidentemente no se espera pues que vaya a haber los votos para lograr una vacancia con 87, que es lo que se requiere, pero sí probablemente ya, bueno, para presentarla, y vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Vamos a conversar primero con Silvana Robles, congresista de la bancada de Perú Libre. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, ¿cómo interpreta, más allá de el pedido de vacancia o la moción de vacancia que presentó la señora Chirinos, la adhesión que ha logrado ya de las tres bancadas de derecha, ¿no?, que están en el Congreso? Efectivamente, lo que se muestra abiertamente ya hasta la fecha es que la vacancia siempre estuvo en agenda, y a la actualidad la ultraderecha peruana ya se ha evidenciado. Hipócritamente, anoche los voceros de algunas bancadas trataron de desmarcarse de la operadora del golpismo, la señora Chirinos, pero esos personajes acompañaron hoy día en algún momento a la presidenta a un pronunciamiento por la gobernabilidad. Entonces, ¿para qué? Justamente era para reiterar que la vacancia no está en agenda. Hoy día se han puesto al descubierto que esto no era pues una agenda ajena en realidad al empeño desmesurado que han tenido ellos desde inicios en realidad del gobierno del presidente Castillo. Ahora, se ha visto cierta controversia. Bueno, su bancada suele tener, también la bancada de Perú Libre, diferencias, críticas por parte de un sector frente al Ejecutivo, frente al gabinete de Mirta Vázquez, y una congresista, la congresista Portalatino, presentó ahora una fotografía, ¿no?, de la señora Boluarte con Patricia Chirinos, dando a entender de alguna manera que la vicepresidenta podría estar detrás de esta iniciativa. La vicepresidenta desde Jauja, me parece, o Jaén, estoy un poquito confundido con eso, creo que Jaén. Jaén, efectivamente, gracias, ha confirmado que ella no tiene absolutamente nada que ver, y ha reiterado su lealtad, ha dicho ella, al presidente Castillo. ¿Eso está claro? Se lo pregunto porque en los últimos días además hay tendencias dentro de Perú Libre que han pedido la expulsión de Dina Boluarte del partido. Bueno, la señora Boluarte fue militante de mi partido, digo fue, aunque formalmente ella no ha presentado su renuncia a Perú Libre, pero lo cierto es que los deslindes que hizo públicos últimamente, pues definitivamente la han distanciado de Perú Libre. En ese sentido, no voy a ser yo quien se refiera a este tema de la señora Boluarte. Yo respeto la posición de mi colega Portalatino, pero en realidad yo creo que existe acá un claro indicio de vacancias del presidente Castillo. Si está ella o no tras esta vacancia, tendrá que ser la señora Boluarte quien deslinde al respecto. Bueno, pero ya lo hizo. ¿Para usted el deslinde no es suficiente entonces? Bueno, yo considero que lo que ella tiene que tener en cuenta es que pues aliarse, tener esta cercanía acérrima con personajes como lo ha demostrado en su momento la señora Chirinos, o el acercamiento a estas bancadas golpistas, pues lo único que hacen es deshacer las declaraciones que ella
a el vertido a la actualidad. Bueno, lo que la señora Boluarte también debería de saber es que espero que su inexperiencia política no le exponga a ser utilizada y después traicionada por el golpismo fujimontesista. Ahora, congresista, ¿no cree usted que, digamos, esta línea de Perú Libre que ustedes representan tampoco le brinda cierta cohesión al Ejecutivo? Es claro, el señor Cerrón ha pedido, ¿no? Ha criticado mucho y varios congresistas han criticado mucho el papel de Mirta Vázquez, pero a ver, hay que reconocer que el papel del señor Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros no fue exactamente el más conciliador, congresista. O sea, es decir, llama la atención que ahora pide al señor Cerrón un tercer gabinete cuando tuvieron la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, tuvimos, yo lo dije en su momento, una golondrina no hace el verano. En ese sentido, tener al ex premier Bellido como prácticamente único representante del Partido Perú Libre, en definitiva no constituía los cambios que se esperaban y por los que un sector de la población peruana votó, ¿no? Entonces, lo habíamos mencionado ya, los únicos que representaban en realidad aquel entonces a Perú Libre, que estaban, si bien afiliados, uno de los casos es la señora Boluarte, el otro caso es la actual ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Correcto. Entonces, el único que sí ha demostrado fehacientemente esta participación dentro de Perú Libre era y es el ex premier Bellido. En ese sentido, Perú Libre en ningún momento tuvo pues esta cuota de poder, entre comillas, como lo han querido hacer ver, ¿no? Siempre lo hemos mencionado y hemos sido respetuosos. Creo que es prerrogativa del presidente tener a los ministros que él considere necesarios dentro de su gobierno. Jamás se le impuso y esa va a ser siempre la posición del partido. Ahora, congresista Robles, ok, dentro de estas críticas que, bueno, pueden sonar a veces desde fuera, la verdad, digamos, peculiares, ¿no? Para hacer, se supone, ¿no? Un solo gobierno. Ustedes sí tienen claro en la bancada de Perú Libre que no van a aceptar ninguna posibilidad de vacancia. Definitivamente nosotros somos democráticos, lo hemos demostrado y pues en definitiva jamás podríamos estar a favor de la vacancia del presidente Castillo porque es un presidente que ha sido electo por la población y hay que respetar, creo que en un Estado de Derecho, en un Estado de democracia que tanto prerrogamos, jamás podríamos ponernos en contra de lo que nosotros mismos hemos defendido siempre. Le agradezco, Silvana Robles, congresista de la bancada de Perú Libre, por acompañarnos esta noche. Vamos ahora a pasar con un colega de la congresista, de otra bancada por supuesto, Carlos Anderson, de Podemos Perú, que salía en estos días de un trabajo interesante, ¿no? Para llegar al acuerdo que terminó en la designación de los 3 miembros del Banco Central de Reserva y obviamente, bueno, cada día con su afán, como dice la Biblia, y ahora también cambia la situación y el acento. Pero Carlos, yo antes precisamente quería pedirle, muy buenas noches, un comentario a propósito de lo que ha sido esta designación que completa, buenas noches, el directorio del Banco Central de Reserva. Bueno, mira, esto es justamente, aunque suene paradójico ahora, es muestra de lo que puede hacer el Congreso cuando se trabaja con un solo propósito, y ese propósito se llama Perú. Hay un sentimiento, por supuesto, clarísimo de que el país no puede seguir sumido en la incertidumbre, sumido en el enfrentamiento, y por ese motivo, la verdad, yo ayer estaba muy contento, o anteayer, estaba súper contento, ayer, no, ayer mismo, ayer estaba contento porque dije, bueno, mira, qué maravilla, por fin podemos tener realmente un directorio del Banco Central de Reserva que tiene como miembros a gente reconocida en su campo, con impecables credenciales académicas, además también libres de el tipo de conflictos de interés que se habían visto en el anterior directorio, ¿no? Y una señal potente, ¿no? A los inversionistas nacionales e internacionales de que la política monetaria debe seguir manejando con total y absoluto tecnicismo, como tiene que ser, porque es un ancla justamente
de la inflación, es un ancla también de la estabilidad del tipo de cambio, que son dos temas que de repente suenan un poco abstractos, pero que son fundamentales para asegurar que los pobres no sean más pobres por la inflación o no sean más pobres porque simplemente el sol pierde valor. Así que esa parte, fantástica, pero me duró poco el sueño, muy poquito. Ahora, efectivamente, duró poco el sueño, ahora el trabajo está cumplido y el directorio del BCR está completo, pero ahora lo que se ve, más allá de, en fin, evidentemente todas las críticas que se pueden hacer y se tienen que seguir haciendo de un ejecutivo, por supuesto, con inestabilidad, producto de la elección que se ha vivido, con puntos bien preocupantes en algunos asientos todavía del gabinete. Pero esto de la vacancia pareciera que es como una reacción de un sector y parte, o sea, dos bancadas más, o las tres si se quiere, dicen, bueno, si yo no me sumo a este pedido, voy a quedar medio monce, ¿no? O sea, voy a quedar, como quieras decirlo, caviar, ¿no? Tibio, izquierdoso. Es decir, ya nuestro lenguaje político es binario. Carlos, es maniqueo, no hay puntos medios y eso probablemente, el problema que yo veo ahí es que ya pone sobre la mesa una declaratoria de guerra. Y acabamos de hablar con una congresista de una bancada como la de Perú Libre, que claro, no es muy adepta tampoco a generar consensos. Entonces, ese es el problema que uno ve de fondo, no que necesariamente la vacancia vaya a caminar en un momento como este. Totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, justamente por eso decía que el sueño me duró muy poco, porque fui, como muchos en el Congreso, fueron sorprendidos con este anuncio de la congresista Chirinos, que a mí me ha parecido y me sigue pareciendo irresponsable, y que bueno, que efectivamente, como dices tú, en el ciberespacio especialmente, hay toda una tendencia, pues hay grupos organizados que están básicamente no sé, maltratando, digamos, a quienes pensamos de manera distinta, ¿no? Sí, efectivamente te dicen de todo, tibio, traidor y no sé cuánta cosa más, pero hay gente que estaba convencida de la vacancia desde antes que asumiera el presidente Castillo. Yo no voy a negar, de hecho, imagínate, he sido de los pocos que no le he dado la confianza, que no le ha dado la confianza ni al primer ni al segundo gabinete del gobierno del presidente Castillo, y no se lo di porque justamente mi lectura desde un principio fue que había pues faltado su palabra el presidente Castillo de darnos un gabinete de todas las sangres, con gente realmente técnica que conociera su sector, etcétera, y prefirió optar por el camino de la ideología y del amiguismo y finalmente de la mediocridad. Entonces, como yo no suscribo esas ideas, he sido, creo que inclemente en mi crítica todo el tiempo, ¿verdad? En la esperanza de que efectivamente se vayan corrigiendo en el camino y entendiendo además también que este gobierno pues, es un gobierno improvisado, un gobierno sin cuadros técnicos, etcétera, y que por lo tanto pedirle pues excelencia en la gestión era pedirle peras al olmo. Ahora, por eso digo yo, ¿no? Si la inoperancia, si la inexperiencia, si la ineptitud en la gestión fueran motivos de vacancia, hace rato que no hubiéramos vacado, como hubiéramos tenido que vacar a otros gobiernos en el pasado, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la Constitución. La incapacidad no constituye incapacidad moral, así que por más mal definida que esté en la actual Constitución. Así que nada, yo realmente profundamente lamento que se esté, digamos, a punto de presentar esta moción para declarar la vacancia del presidente Castillo. Estoy convencido que al final del día es todo parte de una opereta política, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, y yo lo sé. Además también que los mismos que se declaraban sorprendidos y qué terrible, cómo ha hecho esto Patricia, etcétera, ahora firman o están dispuestos, digamos, a apoyar la vacancia, porque, bueno, le tienen miedo a ese ruido, a esas redes, a la violencia que hay en las redes, ¿no? Y bueno, y dicen, bueno, mis principios son estos, ok, esto está un poco duro, acá están mis otros principios. Yo tengo solamente un conjunto de principios y ahí están. Es dejarse llevar por, precisamente, ¿no? Por la ola, que es lo que un político o política maduro precisamente no debe hacer.
esto no es un Es lo que concurso yo de creo. popularidad. La elección ya pasó en ese momento y como usted señala, bueno, habría que ver, a ver, ¿cuáles son, más allá de estas tres bancadas, por supuesto, digamos, la incertidumbre ahora está basada en que otra parte del Congreso se deje llevar por la ola? ¿Sería eso posible? Bueno, mira, estaba viendo justamente en Twitter ahí que hay estos grupos de la resistencia saliendo a hostigar, digamos, frente a la casa del señor César Acuña, imagino para que APP también se sume y por ahí Acción Popular y que se sumen todos, ¿no es cierto? Y hagamos el cargamontón, porque no se trata finalmente de argumentos, ¿no? Yo siempre digo, mira, el presidente mañana puede golpearse la cabeza, darse cuenta de la enorme responsabilidad que tiene y cumplir con lo que prometió al final de la segunda vuelta y nomine pues un gabinete pues de gente que realmente conozca los sectores, que tenga trayectoria limpia, ¿no? Y técnica y podamos empezar a aprovechar las oportunidades que el ambiente externo nos ofrece, ¿no? Y eso es la verdad que a veces quisiera no haber estudiado economía para no darme cuenta, ¿no? De las oportunidades que estamos perdiendo por estar inmersos en estos debates ideológicos y de posturas políticas que revelan poca madurez, ¿no? Habría que recordar, Carlos, el caso de Manuel Merino, ¿ah? Habría que recordarlo ahora en el Congreso. Y no sé, muy probablemente Acuña mismo y estas bancadas lo están recordando, porque, a ver, el hecho que un gobierno pueda ser impopular o que un gobierno pueda ser muy criticado no significa necesariamente que la ciudadanía o buena parte de la ciudadanía va a estar muy contenta con que el Congreso, que tampoco define su agenda del todo. Veíamos un ejemplo que era el del BCR, pero más allá de ciertas iniciativas tampoco se observa una coherencia de gobernabilidad en el Congreso. Eso no quiere decir que la ciudadanía va a recibir con brazos abiertos una situación así, ¿ah? O sea, la resistencia no es la opinión No es mayoritaria. Las redes sociales claro, no representan la opinión de finalmente un pueblo que lo que requiere es estabilidad, ¿no? claro, pero también espero que esta zozobra que empezamos a vivir nuevamente sea una tremenda llamada de atención al presidente. Tiene que abandonar la idea peregrina de que el mejor entorno que puede tener es el entorno de Chota, el entorno de sus amigos, el entorno de profesores, ese entorno y ponerlo a manejar la cosa del Estado. No es así, eso solamente lo está llevando realmente a este descalabro. De ¿no? acuerdo, pero Mirta Vázquez es la presidenta del tiene que Consejo de ser- Ministros, ya no es Guido Bellido. O sea, de acuerdo con lo que usted señala, por supuesto, el amiguismo Sí. a ninguna parte, como ve el caso de Bruno Pacheco, como uno ve el caso, para mi humilde opinión, de lo que está pasando en educación y en otras partes del gabinete, pero también es cierto que la señora Vázquez representa, creo yo, una línea distinta, ¿no? Así no sea... Sí, sí, está bien, Enrique, pero las taras siguen allí. O sea, no es posible, ¿no? Que alguien, pues, que evidentemente va a tener problemas con la justicia por haber utilizado el cargo público para ejercer presiones, etcétera, sobre el presidente de la SUNAT, sencillamente tu declaración como primera ministra sea, sí, bueno, vamos a investigar. Bueno, pero ya lo votaron, o sea, también, No, también ya lo votaron a pero espérate Pacheco, un ya lo sacaron, es momentito. evidente, ¿no? A ver, sí, está bien, pues, pero no fue inmediato. Vázquez se impuso O sea, sobre Ayala, no fue inmediato, efectivamente, pero Vázquez se Bueno, impuso sobre Ayala también, o sea... A ver, Enrique, perdóname. Si empezamos justamente creo que parte del problema también es esta voluntad a veces de ser demasiado perdonavidas. No, yo creo que No, tenemos que ser perdonavidas más no, exigentes. precisamente se han cambiado No, 10 ministros. De ninguna manera pero- perdonavidas, ¿no? Pero a lo que voy es que, no, claro, el juego de suma A cero ver, con la tranquilo, vacancia... Enrique, tranquilo, pues, tranquilo. Déjame decirte No, a qué estoy me tranquilo, refiero, estoy perfectamente ¿no? tranquilo. Pero es que perdonavidas no soy, pues, No lo digo por ti, no lo digo por ti, lo Carlos. digo por la actitud de una primera ministra, de ministros que dicen, pues, sí, pues vamos a averiguar, que esto, cuando las cosas son tan evidentes y solamente al último, mira, ¿cuántos días se demoró el presidente en aceptar la renuncia del señor Ayala, que además fue al Congreso y dijo que estaba fresco como una lechuga, ¿me entiendes?
yo creo que el presidente tiene que empezar a ser más ejecutivo, ¿no? Se ve algo que no va a llegar a ninguna parte buena, corta de inmediato, ¿no? Porque es eso justamente lo que está llevando a mucha gente a decir, incluso, mira, yo estoy en estos momentos en el Cusco, hablaba con taxistas, ¿no? Y me decían justamente, yo me quedaba asombrado porque aquí el presidente sacó como 80 y tanto por ciento de los votos, evidentemente la mía es una muestra muy pequeña, de repente, no sé si cegada, porque la verdad es que totalmente aleatoria, en el sentido que tomo un taxi cualquiera y me puedo conversar y me expresan el tremendo desencanto por un presidente pues, que no pareciera estar en las condiciones necesarias para poder manejar un país que es dubitativo todo el tiempo, etcétera. Entonces, yo creo que urge que el presidente adopte su papel, entienda realmente la responsabilidad que tiene, ¿no? Y actúe en consecuencia. Y por otro lado, por supuesto, no soy crítico y voy a ser mucho más crítico todavía porque si hay un debate, me escucharás en el debate. Yo creo que esto es una tremenda irresponsabilidad y que sinceramente pareciera que no hubiera amor por el Perú, porque todo esto le hace mucho daño. En el mismo día en que mostramos un tremendo avance, un acuerdo para tener directores de Banco Central de excelencia, ese mismo día nos disparamos a los pies, ¿no? Generando mayor ruido político. Gracias, Carlos. Sí, gracias. Gracias, Carlos Anderson, por acompañarnos esta noche. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de cómo se desarrollará ese debate, ¿no? A veces las líneas son bastante delgadas. Vamos a una pausa y regresamos con Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Se anunció que comienza, pues, finalmente el juicio oral contra el expresidente de la República y su señora. Volvemos. Le damos la bienvenida a Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia. El Poder Judicial ha dispuesto finalmente que este caso, Humala Heredia, pase a juicio oral. Wilfredo, buenas noches. Entiendo que son uno de cuatro juzgados penales el que podría ver este juicio, este proceso, y que debe realizarse un sorteo. Cuéntenos, por favor, cómo es el procedimiento. Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Lo que ha ocurrido hoy es simplemente el cierre de la segunda etapa del proceso penal, de manera tal que no hay ninguna situación nueva, novedosa, no responde a ninguna carga probatoria adicional, sino simplemente el cierre de la llamada etapa intermedia, que ha sido una etapa en la que el fiscal ha sustentado la validez de su acusación y la defensa ha ejercido las observaciones correspondientes. Nos ha tomado casi 2 años esta etapa. Vamos para la tercera, sin duda la etapa principal, que cerrada esta etapa intermedia, nos permitirá ahora sí alegar, evaluar la validez de los testimonios, de los documentos, y eso lo hará una sala especial de la Corte de Anticorrupción, que se hará por sorteo. No sabemos cuál será el mecanismo, ni quiénes, y avisoro que esto será seguramente el próximo año. Ok, y son, claro, cada sala, según lo que me informan, tiene 3 jueces, ¿no? Sí, por la naturaleza del delito y las penas que la Fiscalía ha propuesto, corresponde un colegiado integrado por 3 jueces, de manera que estaremos atentos. Nosotros vamos con bastante tranquilidad al juicio oral. Creo que lo que ha pasado hasta ahora, una investigación muy ruidosa por momentos, sin embargo, en términos probatorios, nos queda bastante claro que respecto a la imputación, por ejemplo, de el supuesto financiamiento de Venezuela, pues lo que hay es, como elemento probatorio de la Fiscalía, nada. Una opinión de un personaje, un recorte de periódico y nada más. La discusión interesante va a estar sin duda en los temas vinculados al supuesto aporte de Odebrecht para la campaña del 2011. Ahí, en la tesis de la Fiscalía, la discusión será si un aporte para campaña política es o no lavado de activos. Nosotros hemos sostenido que eso no es lavado de activos
será en su momento una discusión bastante interesante, porque se trata de una infracción de carácter electoral, una infracción a la ley electoral, en el supuesto de que ese dinero sí se habría recibido para campaña política. Evidentemente, desde la perspectiva de la Fiscalía, a la hora que de alguna manera transforma esto en una organización criminal, supera, ¿no?, esta limitación evidente, ¿no?, que es la que usted señala, que en este momento en el cual se produce el supuesto aporte era prácticamente una falta administrativa, según la legislación peruana. Aquí está, digamos, bajo prueba el enfoque que ha tenido la Fiscalía para buena parte de estos casos de adaptar la ley de organización criminal para un caso como esto. ¿Esto es lo que se va a jugar? ¿Esa es la prueba ácida? No necesariamente, ¿Ya? porque la imputación es lavado de activos en organización criminal. Y creo que esa imputación nace sin vida desde el inicio, porque la ley peruana dice con mucha claridad que una organización criminal es una organización nacida como tal para fines ilícitos desde su inicio. Ajá. Y es una barbaridad sostener que el Partido Nacionalista Peruano nació con esa finalidad. El Partido Nacionalista Peruano estuvo en 2 campañas políticas, en el 2011 logró el gobierno, se hizo probablemente el mejor gobierno de la historia del país en los últimos 40, 50 años, de manera tal que sobre esa base es insostenible una supuesta organización criminal. La Fiscalía, en estos tiempos, con mucha ligereza, afirma que hay organización criminal cuando hay pluralidad de imputados. Y obviamente ya la jurisprudencia ha establecido que eso no es suficiente. Se necesita estructura. Para terminar, Wilfredo, ¿cuánto tiempo debería tomar este juicio que usted señala debería estar arrancando, nos imaginamos, a inicios del próximo año? Bueno, va a ser un juicio largo sin duda, porque hablamos de 13 personas investigadas, 2 personas jurídicas, abundante información. Probablemente nos tome un año, año y medio. Creo que aquí el tiempo no cuenta, lo que debe contar es la calidad de la justicia, la neutralidad de los jueces, y por eso nosotros lo que hacemos es invocar al Poder Judicial que busquen buenos jueces. Litiguemos con la mayor transparencia en una democracia. Es un caso, una imputación grave, y como tal necesitamos de los mejores jueces para que puedan hacer un trabajo objetivo, sin soportar las presiones de todos los sectores, como ha estado involucrado siempre este caso. Gracias, el mediático lo entendemos, pero los jueces tienen que estar al margen de esa circunstancia. Y en esos términos, en términos probatorios, vamos con bastante tranquilidad al juicio oral. Muchas gracias, Wilfredo Pedraza, por compartir con nosotros estos detalles, pues, de un caso muy esperado, de tantos en realidad, y bueno, sí, efectivamente el tiempo pasa de todas maneras, y en el caso Lavajato ha pasado muchísimo tiempo. Vamos a continuar con Renata Teodori de la Puente. Ella es vicepresidenta del Consorcio de Mujeres Líderes en Servicio Público. Qué interesante que precisamente promueve las políticas públicas para la igualdad de oportunidades en un momento, por supuesto, en el cual esto está en el centro del debate, y la necesidad del empoderamiento de la mujer, incluso desde las niñas, ¿no? Desde la parte educativa, es fundamental para poder cambiar también nuestro chip. ¿Cómo está, Renata? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros televidentes. Para mí es un grato momento el poder dar a conocer la importancia de promover la alianza y la unión de la academia, de las universidades, con el Congreso de la República para lanzar un importante programa de especialización de alto nivel que se ha inaugurado el día de hoy. ¿Cómo va a funcionar? Sí, ¿cómo va a funcionar este programa? Sí, este programa, justamente como usted lo señaló, busca el que se impulse la formación de calidad del grupo de parlamentarias. Tenemos 50 parlamentarias que están abocadas y unidas con un objetivo importante: mejorar la calidad de vida de los peruanos, promover leyes para defender los derechos
y especialmente políticas que permitan el desarrollo de las niñas, las jóvenes y las mujeres en nuestro país. Entonces, esta es una alianza de la Universidad Ricardo Palma, la Asociación de Universidades del Perú, también de la Universidad Camilo José Cela de España y del Congreso de la República, que unidos van a impulsar este diplomado o este programa de alta especialización en liderazgo de la mujer parlamentaria. Este programa tiene 3 módulos muy importantes. Cada módulo se focaliza en determinados temas. El primer módulo va a ser importante porque va a ser de la presencia de la mujer en la sociedad y en el Parlamento. Un segundo módulo, el Estado peruano y la función congresal. El tercero, la inteligencia política y el liderazgo de género. Hoy día, como lo señalo, en el Centro Cultural de la Universidad Ricardo Palma, el Corihuasi, se ha lanzado este programa y ha habido una gran acogida porque han estado presentes las parlamentarias de las diversas bancadas integradas con este objetivo. Porque la Universidad Ricardo Palma también ha conformado un comité de alto nivel académico que lo preside la doctora Yeri Ramón, la decana de la Universidad San Marcos. Está la doctora Ada Gallegos como responsable de todo este programa de especialización. Y bueno, ha sido muy importante. Han venido también 3 especialistas o 3 panelistas del extranjero. Bien, vamos a estar entonces sumamente pendientes. ¿Son las propias parlamentarias las que se inscriben al diplomado? Así es, ellas son las que van a participar justamente en sus meses de vacaciones, donde van a recibir intensamente los cursos, algunos presenciales, otros online, otros de manera virtual. Ahora, y si son ellas las 50 parlamentarias las que se han inscrito y van a recibir una serie de materiales y van a recibir, digamos, ponencias de destacadas y destacados intelectuales, no solamente del Perú, sino de toda Iberoamérica, para mejorar la calidad, ¿no?, legislativa. Ahora, sin ánimo de entrar en controversias, hay algunas bancadas que no ven con mucha positividad lo que llamamos el enfoque de género. En este caso, ¿están superando entonces esas diferencias? ¿Están aceptando la importancia de la perspectiva de género para poder empoderar a la mujer? Yo creo que ha sido el enfoque de igualdad de oportunidades. O sea, también le podemos llamar enfoque de género, pero lo que, por ejemplo, la congresista Laís Echaíz, que ha expuesto hoy, junto con la que fue la presidenta del Ecuador y con una diputada de España, Argentina, lo que se ha visto es la importancia de la educación. O sea, más el enfoque está dado a que las universidades aporten a través de sus investigaciones, de sus tesis, a conocer de una manera científica la problemática de la mujer, la problemática en general de los derechos humanos, porque las mujeres parlamentarias sirven a todo el país, pero por supuesto tienen que darle énfasis, tanto varones como mujeres, darle importancia a la formación. Entonces, pero se busca también todo aquello que acorte las brechas. No se puede negar que hay brechas, ¿no? Que el trabajo de la mujer es menos valorado, el trabajo doméstico no es reconocido, pero yo creo que hay una unión en objetivos formativos. Es lo que entonces, la calidad de la Universidad Ricardo Palma, a través de su Instituto de Investigación y de la Mujer, es el que va a dar y va a impartir esos conocimientos junto con una universidad de mucho prestigio, como es la Camilo José Cela. Muy bien, muy importante efectivamente que la academia se involucre además en esta discusión. Y es lo que estamos viendo en estos meses, a partir probablemente de la debilidad de ciertos actores políticos. Qué bueno que sea la academia, qué bueno que sea la sociedad civil que de alguna manera cubra
estos vacíos. Renata Teodori de la Puente, vicepresidenta del Consorcio de Mujeres Líderes en Servicio Público, gracias por estar con nosotros. Ojo que esto es Congreso y debería reproducirse además para todo lo que es autoridades regionales, autoridades municipales, autoridades subnacionales, donde el papel de la mujer todavía ahí sí está sumamente postergado. Gracias por estar con nosotros. Sí, señor Chávez, muchas gracias a ustedes por difundir estas buenas iniciativas. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, la elección del Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros está que quema. Este domingo hay varios tigres que se enfrentan y vamos a estar con uno de ellos en nuestros estudios. Gastón Barúa nos acompaña. Regresamos. Hagamos una pausa, tengámonos un ratito y recordemos un poco en esta situación complicada, conflictiva, polarizada, ¿no? Lo conversábamos con un par de congresistas al principio, este pedido de vacancia, este desorden tanto desde el gobierno para sentarse, ¿no?, como desde el Parlamento para tener una agenda propositiva. Recordemos un poco lo que ha venido pasando, ¿no? Son las instituciones que están presentes en el país las que de alguna manera van ajustando. Podríamos hablar del BCR, ¿no? Podríamos hablar de algunos ministerios con burocracias fuertes, digamos Relaciones Exteriores, digamos el MEF, ¿no? Independientemente si nos gusta mucho el ministro o no, te van marcando y van incluso encauzando a gobiernos a los cuales les cuesta no tener identidad y tienen sus problemas, etcétera, etcétera. Las instituciones importan muchísimo en un país como el Perú y más ahora. Y por supuesto, lo que conversábamos con nuestra anterior invitada, importa mucho la voz de la sociedad, importa mucho la voz, por ejemplo, de los colegios profesionales, de los gremios, que son precisamente los que tienen mucho que decir, la academia, qué duda cabe. Entonces, no solamente estamos pues en manos de los políticos, señores, porque si estuviéramos en manos de los políticos, que Dios nos coja confesados. Por suerte, nuestra sociedad es más amplia, más plural y hay mucho que decir. En los últimos días hemos tenido entrevistas con candidatos a la decanatura, en este caso de Lima, del Colegio de Ingenieros, y ha sido muy grato encontrarse a personajes como Roque Benavides, como Fernando Sillonis. Hoy le damos la bienvenida a Gastón Barúa, que es candidato al decanato nacional del Colegio de Ingenieros. El señor Barúa, por supuesto, muy conocido, pero importante. ¿Cómo está? Gastón, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, para mí. Grato. Importante esto, ¿no? Importante ver que en un país con el déficit de infraestructura que tenemos, con las grandísimas brechas, todos estamos de acuerdo que las brechas hay que acortarlas, que se necesita inversión, que se necesita impulsar estos procesos. Qué bueno que el decanato sea de alguna manera pues un vehículo, un foro, una plataforma de discusión. Usted se lanza, como decía, al decanato nacional. ¿Cuál es la plataforma que pone sobre la mesa? En realidad está integrado por varios y distinguidos profesionales de Cusco, Junín, Trujillo, o sea, La Libertad, etcétera, para formar esa directiva. Pero lo que yo quería mencionar, sí, en referencia a la introducción que usted hizo, siempre se habla de fortalecer las instituciones para tener estabilidad gubernamental, ¿verdad? Para que prime la democracia. Y esto es lo que estamos haciendo. Me parece muy bien. Empezaría con una crítica constructiva de decir que lo que ha faltado a los colegios profesionales es liderazgo, nada más. Porque el espíritu y la ley de creación de estas instituciones colegiadas era mantener un organismo de consulta y asesoría para la sociedad y el Estado. Pero el político ha ganado un espacio tremendo y ha dejado de lado a los colegios profesionales. En el caso específico del Colegio de Ingenieros, todavía hay una razón mayor. El colegio es un órgano rector de la aplicación técnica y científica en el país. Y le voy a comentar algo que acabo de leer, no sé si bien o mal, pero la interpretación que se pretende dar bajo un decreto legislativo, el 2% a la Contraloría General de la República para que supervise las obras. Contraloría, control, es un organismo normativo y fiscalizador, casi policial.
No le pueden dar la supervisión de una obra que es obras. Hablar de obras o de infraestructura es un campo eminentemente técnico. Ese 2% debería ser para el Colegio de Ingenieros, porque tenemos un equipo multidisciplinario. Que podría realizar una supervisión En todo el Perú, permanente. porque tenemos 28 regiones en el Perú. El Colegio de Ingenieros es unitario, democrático y descentralizado. Y todos los consejos departamentales pueden colaborar con las regiones. Usted plantea ahí un tema bien importante. Cuando hablamos de Contraloría y cuando hablamos de la necesidad de cerrar estas brechas, de un lado tienes esta demanda porque las obras tengan la menor corrupción posible Así es. y de otro lado tienes el propio dato dado por la Contraloría de más de 2.500 obras paralizadas. Claro. Es decir, tienes un postor resentido o, ¿no? o que quiere entorpecer y bueno, se acabó el tema. Así es. ¿Cómo encontrar un balance? ¿Cómo ser una sociedad menos corrupta en ese sentido, para ponerlo en términos, digamos, muy claros, y más eficiente? Yo diría coloquialmente, cada loco con su tema. Ajá. Los profesionales en general, deben atender sus propias cosas y tratar de ayudar a la sociedad. Yo no soy, por ejemplo, uno de los que critica a ningún gobierno. Mi misión, como somos constructores del Perú como ingenieros, y la ingeniería juega un papel preponderante en el desarrollo de la humanidad. Visto esto, lo que queremos es entregarle a los gobiernos nacional, regional y local nuestro aporte. Es válido y estratégico, porque es científico, es pleno de experiencias, capacidades y conocimientos. ¿Qué cosa es lo que no está funcionando ahora? Usted me está describiendo el deber no ser, está el deber ser. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué este gremio o este interlocutor no tiene el papel que debería tener? Más allá del tema del liderazgo, pero ¿cómo conversan ustedes con el Estado? ¿Cómo conversan, digamos, con esa otra parte? No nos dejan conversar. El Ajá. político ha ganado un espacio que le han permitido los colegios profesionales. Ya. Yo estoy asumiendo el reto administrativo y la responsabilidad política de cambiar esto en el Colegio de Ingenieros. Y eso no lo va a hacer ningún directorio, ni Gastón Barúa como persona, sino todos los asociados, que somos 280.000 colegiados y somos 28 consejos departamentales. Quiero formar una sola unidad intelectual, una sola unidad institucional y poder trabajar en temas. Por ejemplo, le propongo al señor presidente, que habla de la reforma agraria, como anunciado y está vendiendo su imagen tras un arado jalado por bueyes. Sí. Correcto. Yo le sugeriría que nos permita, haciendo honor a su partido Perú Libre, que nos deje la libertad de opinar, que nos deje la libertad de aconsejarlo. Una reforma agraria no es simplemente un enunciado. Hay 22 obras de irrigación por más de 30 millones de dólares abandonadas. Abandonadas. No podemos darnos el lujo en un país de grave crisis económica, ese lujo. Pero también tenemos recursos hídricos como 12.000 lagos y 1.056 ríos, todos, bueno, en gran porcentaje contaminados, y no hay una política de preservación, de contaminación, recuperación y mantenimiento. Todo eso es ingeniería. Sin agua no hay hidroenergía, no hay mejoramiento de riegos, no habrá ampliación de frontera y agrícola, no habrá industria, minería, ni agua para alimentar. Por favor, pero hay algo más todavía. Los suelos hay que tratarlos, hay que hacer ciencia y tecnología en los suelos. Pero lo más importante en una reforma agraria, desde mi punto de vista, no estoy hablando institucionalmente porque no he aceptado todavía, he accedido al decanato. A título personal y profesional les digo, el hombre es el elemento básico, razón por la cual debería, dentro de esa reforma, darle capacitación al agricultor para que vea qué tipo de tierra tiene y que se sume a la tecnificación de riegos. Y hay algo más, la transferencia financiera. Todo eso es un ordenamiento que nosotros le estamos proponiendo a los gobiernos. Si no se puede hacer, tenga usted la seguridad que sí lo voy a hacer, lo voy a lograr. Interesante. Y otro punto interesante es que, claro, como usted señala, están los, no sé si son decanatos o consejos departamentales. ¿no? Consejos departamentales. Consejos departamentales. Consejos Y departamentales. cuando hablamos también de las obras pendientes y los proyectos que hay que sacar adelante, estamos hablando también de gobiernos regionales que lamentablemente muchas veces pecan de ineptitud por determinado tipo de razones y también de corrupción y también de, digamos, de más allá de eso incluso, de poca capacitación de personal especializado. Usted me está hablando de 280.000 afiliados que seguramente, digamos,
tienen para aplicar su experiencia en distinto tipo de Yo le preguntaría, ramas. en respuesta a eso. ¿Cómo hacer también ese diálogo también con los departamentales? Porque si usted me dice, los políticos han ganado espacio, bueno, también los gobiernos Es que regionales. vamos a hacer una sola unidad institucional. La pregunta es, son permeables las autoridades? Coloquialmente le digo, no, compadre, si aquí está mi pata, claro, mi acá está mi amigo, mi el que me compadre, apoyó, o el que, etcétera. etcétera. Ajá. Por favor, pero el funcionario o ingeniero tiene una doble limitación. Una medida, un sector coercitivo que es la Contraloría fiscalizadora y casi policial, y la imposición de lo técnico, de lo político sobre lo técnico. Entonces el funcionario ingeniero está limitado. Paralizado. Queremos cambiar esa situación. El aporte del ingeniero es vital para el desarrollo del país. Y entienda, por favor, los políticos, nosotros estamos capacitados y podemos sustentar haciendo un inventario, por ejemplo, en este momento le propongo al gobierno hacer un inventario de las obras que están desperdiciadas, infraestructura hospitalaria, educativa y todo, y esas 22 obras, para hacer un estudio y hacer un plan de financiación estratégica. Hay un plan de infraestructura que presentó el gobierno de Vizcarra, ¿no? Que se suponía que eran obras priorizadas. ¿Usted está de acuerdo básicamente con esa línea? Se lo digo porque hace un par de días salió este dato que de ese plan de infraestructura había avanzado ni el 5%. Es decir, hay muchísimo por hacer. Bueno. Pero el plan, la priorización, las obras que están ahí puestas, ¿son las correctas? No, yo le voy a comentar. A ver. Cuando se habla de brecha de infraestructura, déficit de infraestructura, se habla de una brecha de futuros megaproyectos. Por favor, señores políticos, planificadores y proyectistas, terminamos las obras que hemos empezado hace 30 años, que están botadas, que están abandonadas. Eso es poner en actividad la economía del país. Eso es hacer actividades socioproductivas. Eso es darle por justicia al hombre más pobre la oportunidad de hacer alimentos, salud y trabajo. Cuénteme, a ver, usted va por el colegio, por el decanato nacional y están todos estos departamentales. Usted tiene gente en su lista. El afiliado es como el voto por presidente y por congreso. ¿Uno puede votar por una lista nacional y una lista departamental? ¿O cómo es? Así es similar. Cánteme los números. ¿Cuál es su número? Mi número es el 3. El 3 para la lista nacional. Para la lista nacional y el 7 es para el departamental de Lima. ¿Quién es su candidato por Lima? El ingeniero Javier Cornejo, que venía de ser presidente del capítulo de civiles. Pero la verdad es que nosotros somos un grupo de ingenieros institucionalistas denominados Somos Constructores del Perú. Y en esencia la ingeniería es la construcción y el desarrollo del país. Vamos a poner, y tenemos un programa, por favor, vamos a capacitar a nuestra gente, vamos a actualizar sus conocimientos, vamos a tener relaciones. Y durante el cargo de asambleísta que hice, logré 10 convenios nacionales e internacionales, que eso va a enriquecer la actividad del ingeniero. Pero la permeabilidad de las autoridades, si no se da, seguiremos en lo mismo. Muy importante. Gracias, Gastón Baruga. Suerte el domingo. Creo que la elección se realiza en San Marcos. El domingo. Y recuerden los ingenieros del Perú, cuando depositen en la urna su voto, están asumiendo la responsabilidad de participar activamente en la transformación que he propuesto a este colegio, que es el desarrollo del país. Gracias, Gastón Baruga, por acompañarnos. Muchísimas gracias también. Vamos a una pausa, regresamos con lo último.